Segundo de Samuel, versos 26 y 27. ¿Cuántos lo encontraron? Bueno, dice la palabra del Señor. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, Padre de toda gracia y misericordia y bondad, presento estas almas, Señor, estas almas que necesitan o necesitamos de esa salvación tuya. Sí, Señor, es que hay un pueblo que requiere y necesita de tu favor, que requiere y necesita de tu perdón, que necesita de tu obra, oh Cristo de la gloria, en medio de nosotros. No estamos ajenos, Señor, a esa gran necesidad que hay en el corazón del hombre, y es de que tú obres en nosotros como tú lo quieres, como tú lo deseas y como tú esperas. Que esta palabra ministre en nuestros corazones, nos abra el entendimiento y nos dé la capacidad para entender y comprender lo que tú quieres. Amén y amén. Vamos a sentarnos. Bueno, vamos a tocar un tema que vengo compartiendo en algunos lugares. Y bueno, lo último lo dejamos para ustedes, pero así lo quiso el Señor y bueno, así lo quise también llevar a cabo. Voy a compartirle este tema que le he llamado las heridas y el efecto en la vida del hombre. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver las heridas y el efecto en la vida del hombre. Cuando hablamos de las heridas, hay varios tipos de heridas. Hay heridas que tienen que ver con la parte física, fruto de un accidente o de alguna situación inafortunada, donde cada uno de nosotros en alguna manera, yo creo que hemos experimentado en algún momento de nuestra vida lo que tiene que ver con alguna herida, sea por alguna caída, sea por usar algún elemento que de cierta manera fue y afectó su integridad, o sea por alguna razón. Creo que ninguno de nosotros al día de hoy no hemos tenido alguna experiencia con lo que es las heridas. Creo y estoy plenamente convencido de que todos ustedes en algún momento han tenido alguna experiencia con ello. ¿Cierto que sí? Pero cuando hablo de las heridas, hay varios tipos de heridas. Hay unas que tienen que ver con la parte física, que afectan su cuerpo. Pero hay otras heridas que muchas veces las desconocemos y le damos valor, y tienen que ver con las heridas del alma. Cuando usted va a ver en las heridas físicas, ellas representan o traen un efecto en la vida suya. Algunos, por esa herida, le da una incapacidad. Ayer preguntábamos por un miembro de acá de la iglesia, en estos días tuvo un accidente, ahí está. Y preguntábamos por ella y nos contaban de que tuvo una incapacidad de 15 días, ¿cierto fue? Fruto de esa ¿qué? Herida. ¿Y por qué esa incapacidad? Porque una persona que sufre una herida se constituye que no es apta o no está en las condiciones debidas para asumir ciertas cosas que
en su vida rutinaria, pues las lleva a cabo. En una empresa, cuando alguien tiene un accidente o tiene una herida, ¿qué hacen con él? Lo incapacita, ¿cierto que sí? Cuando la hermana tiene en la casa una herida, también ella se incapacita. ¿Y cómo lo hace? Pues pone a otro, delega ciertas funciones que él considera o ella considera que no está en condiciones de ¿qué? De asumirlas. O sea que las heridas traen un efecto de por sí en la vida de uno, pero también las mismas heridas nos ausentan de ciertas cosas que normalmente pues hacemos, como el que trabaja, como el que hace algunas actividades en el hogar o en la casa. Fruto de esas heridas, mire que hay un efecto en la vida de él. Cuando hablamos de las heridas del alma también es lo mismo. A usted las heridas del alma, si usted no le da el cuidado, son también tan perjudiciales y más que las mismas físicas. Porque las físicas pues se pueden tratar con algún medicamento. Se puede tratar quizás con algo a través de haciendo un lavado o haciéndole un seguimiento para que esa herida no se infecte y no traiga luego complicaciones mayores a la que ella está manifestando o está presentando. Pero cuando hablamos de las heridas del alma, esas heridas del alma sí que son peligrosas. ¿Y por qué son peligrosas? Porque yo no he visto que una persona por una herida física, su alma se pierda, se vaya al infierno. Pero una persona por una herida del alma sí se puede condenar y sí se puede perder se puede perder su alma en el infierno. Y no solamente las heridas del alma, no solamente traen como las heridas físicas, traen efectos sobre el cuerpo, sino que van más allá, son tan peligrosas que traen efectos sobre el resto de su vida. Y de ahí es por eso que quiero hablarles de este tema, porque muchos quizás no hemos considerado, y cuando vemos una herida quizás le corremos a las físicas. Pero cuando veo una herida del alma, quizás usted, ¿cuál es la respuesta suya a esas heridas que vienen en el alma? A esas heridas de las que muchas veces estamos expuestos o estamos confrontados a ellas. Ahora, la Biblia nos está hablando de un personaje acá, en este libro llamado Joab. Este hombre, en algún momento de su vida, él experimentó lo que tiene que ver con las heridas. Pero la herida de este hombre no fue por algo físico, la herida de este hombre fue por lo que le ocurrió a un hermano de él. Y ese hermano de él resulta y sucede que dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a mirar, fue muerto, ya un hermano llamado Asael, dice allá en el verso 27. ¿Y por quién fue muerto? Ese hombre fue muerto por este hombre. ¿Y por qué lo hizo? Porque resulta y sucede que hubo una situación en la que él se vio obligado a atentar con la vida de su hermano, o el hermano de Joab. Y cuando lo mató, este hombre quedó por allá con esa espinita, por lo que le había pasado a su hermano. Y se quedó con esa espinita, y vamos a mirar, o sea, con esa herida, y a lo que lo llevó esa herida, por cuanto él no la supo manejar. Ahora, la Biblia me enseña en 1 Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 19, dice que es preciso, que es necesario que hay cosas que sucedan en usted. Hay cosas que son necesarias que sucedan y que pasen en relación a su vida. Y hay cosas que son necesarias que ocurran. ¿Y por qué son necesarias que ocurran? Porque las mismas situaciones que empiezan a acontecer o a darse en la vida suya van a sacar muchas cosas a la luz. Y por eso en 1 Corintios dice que hay cosas, en el capítulo 10, que se den dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que se ponga de manifiesto los que son de verdad de Dios y los que no son. Y ahí es donde yo veo que hay cosas que Dios va a permitir, escúcheme bien, las va a permitir
cosas que van a tener, tienen que ver directamente con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que muchas cosas salgan a la ¿qué? A la luz. Porque hay cosas que están dentro de usted y están dentro de mí, que las desconocemos, que solamente nos damos cuenta de ellas solamente cuando ocurre algo, cuando viene un hecho, cuando viene un suceso, cuando acontece algo, y esas mismas situaciones me confrontan y me llevan a tener un concepto correcto de mí mismo. Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Si hay alguno de los grandes problemas que tiene que ver con el ser humano, es que el hombre se engaña mucho a sí mismo. Y se mantiene tan engañado de sí mismo que hay cosas que están dentro de usted y dentro de mí que aún las desconocemos y las ignoramos. Que solamente nos damos cuenta de que ellas estaban cuando ocurre algo, cuando se presenta algo o cuando se da algo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos están acá? Ahora, yo tengo que empezar a entender varias cosas. Que las heridas es algo que es inevitable vivirlas. Es imposible que usted como creyente no tenga experiencias con las ¿qué? Con las heridas. Como es imposible de que usted en el transcurso de su vida no sufra una ¿qué? No experimente lo que tenga que ver con una herida ¿qué? Física. Asimismo, es imposible que usted no vaya a experimentar lo que tiene que ver con las heridas del alma. ¿Me estoy haciendo entender? Es imposible. Mire, por más que yo trate de cuidarme, por más que yo trate de tener cuidados sobre mi vida, de alguna u otra manera puedo experimentar una ¿qué? Herida. Ya sea aún por uno mismo o ya sea por otra persona. Y por eso hablo de que cuando hablamos de las heridas del alma, también es imposible que usted no se vea enfrentados a ellas. Ahora, las heridas de nosotros pues pueden surgir o pueden venir de muchas fuentes o pueden venir en cualquier etapa de la vida suya. Hay etapas en la vida suya donde hemos experimentado quizás algunos tipos de heridas que tienen que ver con el alma. Ejemplo, las que yo recuerdo, las que yo soy consciente y recuerdo, en mi niñez. En mi niñez me vi muy afectado y sufrí algunas heridas que tuvo que ver por el rechazo. Porque usted no sabe, pues en mi vida yo viví mucho lo que fue el rechazo. Y lo viví en mi niñez, me rechazaban por mi condición física, por negrito. Me rechazaban por mi situación, por mi condición económica. Muchas veces me tocó vivir experiencia de rechazo por mi condición económica, por mi condición física. Me tocó experimentar condición de rechazo quizás por mi forma de ser, de cierta manera que algunos no entendían lo que yo vivía. Y fueron muchas las experiencias que entré a vivir en mi niñez, fruto del mismo de lo que pasaba. Entonces yo me acuerdo que en mi niñez muchas veces trataba de formalizar ciertos vínculos de amistad, rechazo. Luego uno en el corazón es, uno no lo maneja. Hay veces uno se apega y se enamora uno de alguien. Y cuando me enamoré de alguien, mi primera traguita de niño, ya estaba pintando que yo iba a ser bien, de un corazón bien frágil. Usted no sabe cómo me enamoro de fácil. Usted no sabe cómo me he enamorado de ustedes. y en esas experiencias experimenté mucho rechazo en la adolescencia. Luego en mi vida, cuando ya empecé a mirar lo que tenía que ver, en estos días me ponía a ver algo en relación en mi condición con los hijos. Y ya la última fue con uno de mis hijos, y yo le dije, Señor, en esto yo le dije al Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir sufriendo rechazos? Yo la verdad le dije, le reclamé a Dios. Y la respuesta que me dio, Dios me hizo entender, me dijo, hasta que usted esté aquí en la tierra.
O sea, en otras palabras, ¿qué me hizo entender el Señor? Mijo, usted le va a tocar con esto aprender a lidiar. ¿Y por qué con mi hijo? Bueno, por cierta situación que se presentó con él. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, rechazo en mi niñez, rechazo en mi adolescencia, rechazo en mi juventud, rechazo cuando empecé, cuando empecé el ministerio, porque cuando empecé el ministerio también eso fue bien sabroso aquí en este municipio. Cuando empecé el ministerio y le dije, Señor, y ya la última, como la fresa, la fresa en el pastel, ya con mi hijo. Entonces cuando yo le decía esto, yo dije, no, Señor, ¿esto hasta cuándo lo va a soportar? Y el Señor me hacía entender, mi hijo, usted le va a tocar aprender a lidiar con todo esto. ¿Y por qué tiene que aprender a lidiar con todo esto? Porque esto es parte de la vida del hombre. Son cosas que son inevitables, son cosas que las tenemos que experimentar, que las tenemos que vivir, por más que nosotros no queramos vivirlas, las tenemos que vivir. Pero la pregunta que me tengo que hacer yo y que usted se tiene que hacer es: ¿cómo vivo yo esas experiencias que nos traen heridas? Porque el rechazo nos hiere, ¿o no? ¿Sí o no? ¿El rechazo nos hiere o no nos hiere? ¿El rechazo nos afecta o no nos afecta? Claro. Ahora, de ahí es donde empiezo a mirar por qué es imposible que las heridas yo no las viva. Porque es imposible, que es algo que, o sea, que tengo que aceptar, que es algo que yo tengo que vivir. Y hay varias razones. Una de las razones tiene que ver porque la Biblia dice en Santiago 3:2 que no hay hombre que no ofenda, porque el varón que no ofende con sus palabras es un varón ¿qué? Perfecto, dice en Santiago 3:2. ¿Y perfecto quién está? Solo Dios. O sea que ahí es donde yo tengo que entender que mientras que yo esté rodeado de personas, de gente de carne y de hueso, de gente como yo, en algún momento en mi vida, con sus mismas palabras, ¿me van a qué? No los escucho. ¿Me van a qué? Me van a herir con palabras. Me van a herir muchas veces con conductas, porque muchas veces uno quisiera ser aceptado por todo el mundo, ¿o no? Y el mero hecho de que seamos cristianos, eso ya lo establece a usted, o lo dispone, lo pone a usted en una posición de ¿qué? De rechazo. El evangelio a muchos nos rechaza por la fe. A muchos nos señalan, nos critican, nos juzgan, nos sacan de su amistad por la fe. Y de ahí es por eso que mucha gente trata de manejar eso. ¿Y de qué manera? Porque resulta y sucede que buscan la aceptación de las personas para no ¿qué? Entonces tratan de encubrir su ¿qué? En este caso, tratan de encubrir su ¿qué? Su fe. ¿Por qué? Porque de cierta manera saben que si esa persona a quien yo estoy empezando a establecer una relación de amistad se da cuenta que yo voy a una iglesia, que yo profeso la fe cristiana, que yo hay cosas como creyente no las comparto, no las acepto, él me va a rechazar. Entonces de ahí es donde vemos que esto es algo imposible, que no se puede ¿qué? No se puede evitar. Somos rechazados muchas veces también por las acciones. Hay cosas que usted las va a hacer, que otros no la van a ¿qué? A comprender, no las van a aceptar y no las van a aprobar. Y el mero hecho que no las reconozcan, no las aprueben, ni las reconozcan, pues de cierta manera esa persona en usted y en mí va a generar ¿un qué? Un rechazo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer en el Señor, que el mero hecho de yo hacerlas en el Señor, sé que eso me va a traer un rechazo. Ejemplo, ¿cuántas personas por venirse acá a la iglesia, por su familia, porque quizás le hicieron un programa, le hicieron cierta invitación? Ya eso, el mero hecho de que usted no haya concedido, no haya compartido lo que ellos quisieron hacer, ya eso va a ser un qué?
Porque usted dice, no, yo cómo me voy a ir para allá. No, yo prefiero irme para la iglesia. No, entonces, esa conducta ya va a generar un ¿qué? Un rechazo. Ahora, mírenme acá. Si el hijo o el familiar suyo o la persona, por ejemplo, su hijo, es el de la decisión, es el de la determinación, es el que decide quizás tomar cierto camino, tomar ciertas decisiones, y usted lo quiere encaminar por cierta vida, lo quiere inducir por ciertas cosas, quiere que se incline por ciertas cosas que usted considera que son necesarias y que son convenientes para él. Y si no hay una aceptación y usted les pone y le dice, mío, pero ¿por qué no se involucra con esto? ¿Por qué no se mete con esto? Ya en uno, ¿qué está viviendo? ¿Ah? ¿Qué está experimentando uno de ese hijo ya? Ahora, ¿qué está experimentando de ese esposo o de esa esposa o de ese familiar? ¿Qué está experimentando usted quizás del pastor? Si de pronto usted quiere de pronto con alguien o de pronto usted le dice, pastor, mire, ¿por qué no las cosas así se hacen así o alguna cosa? Y no hay una aceptación y no hay una, ¿qué puede estar viendo usted ahí de parte de él? El mero hecho que no acceda a lo que usted le está diciendo. O sea que el rechazo es algo que tenemos que vivir. Y eso y todo rechazo de cierta manera a nosotros nos va a generar un impacto. Y el impacto va a ser que de cierta manera nos vamos a sentir. ¿Nos vamos a sentir qué? Nos vamos a sentir ¿cómo? Heridos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usted asume o cómo usted empieza a llevar esas ¿qué? Heridas? ¿Cómo las está enfrentando? Usted sabe que toda herida necesita un tratamiento, tiene que llevarla a un tratamiento. ¿Cuántos están acá? Ahora, resulta y sucede que Joab hubo un momento en que pasó por esa herida y nunca le dio la importancia y el valor de llevarla a un proceso. ¿Cuántos están acá? A un proceso por lo cual muchas veces nosotros tenemos que entender que todas las heridas a las que estamos expuestos tenemos que también someterlas a un proceso. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿por qué a un proceso? Porque cualquier herida que usted no la trabaje, que usted no le dé los cuidados, escúcheme bien, los cuidados necesarios, esas heridas se le pueden complicar. ¿O no? Si yo me corto, si yo no le doy la importancia y el cuidado debido a esa cortada, ¿se puede? Se puede infectar. Y la infección puede generar un impacto mayor al que en el momento se estaba ¿qué? Se estaba presentando. Así lo mismo cuando las heridas en este hombre llegaron, en este hombre llamado Joab. Y vino aquel momento, un momento que aconteció y se dio en su vida, como muchas cosas tienen que darse en la vida de nosotros. Si yo no le doy ese tratamiento, si yo no le doy ese cuidado, si yo no le doy la importancia de vida a esa ¿qué? A esa ¿qué? Dígalo. A esa herida, usted está en grandes riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Que todas las heridas que no se trabajan va a traer unas complicaciones. Ahora, ¿cuáles son una de las complicaciones que traen las heridas cuando no se trabajan? Toda herida que no se trabaja o no se le da el cuidado importante o debido puede convertirse en una amargura. Puede convertirse en una ¿qué? Por eso hablamos el tema de hoy, las heridas y el efecto que puede generar en la vida del hombre. Ahora, toda herida que no se trabaja se puede volver en una ¿qué? Amargura. Ahora, ¿cuántos hermanos han sido heridos por sus esposas? Ay, qué bendición, qué rico la esposa que usted le tocó. Hermano, se la voy a cambiar. Bueno, por molestar. Mire, ¿cuántos de una u otra forma hemos experimentado heridas por la esposa? Ahora, las esposas por el esposo. Ahora, ¿cuántos hijos han sido heridos por los padres? Ahora, ¿cuántos padres han sido heridos por los hijos?
Ahora, ¿cuántas familias han sido heridos por los hermanos? Hermanos de sangre, hermanos de sangre. ¿Ah? ¿Cuántas personas han sido heridas por compañeros de trabajo? Compañeros de estudio. ¿Cuántos hermanos han sido heridos en la iglesia? ¿Cuántos hermanos han sido heridos por el pastor? Ya van a decir que ya me van a tener a mí aquí, pues ya me van a endiosar. Ya me van a endiosar, no le digo. ¿Será que yo como hombre no los puedo herir? Como pastor, en mi posición de pastor, ¿será que yo no los puedo herir? Yo ahorita hablé de algunas formas de cómo yo los puedo herir. Que ustedes quieran hacer algo y cuando uno no le da el aval, la persona se siente rechazada, no aceptada. Y eso le puede generar a uno ¿una qué? Ahora, vuelvo y le digo, ¿será que alguno de nosotros es fácil o será que sí podemos evitar las heridas? ¿Ah? Pregunta, ¿las heridas se pueden evitar? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Porque es que eso es imposible. Es imposible que nosotros evitemos que alguien no me diga una palabra que me ofenda. Porque la única manera que él no me ofenda con una palabra es que sea un varón ¿qué? Y perfecto. O sea que por eso es imposible que yo no deje de experimentar lo que tiene que ver con las heridas. Pero la pregunta es, ¿usted las está sabiendo llevar? Porque herida que no se sabe llevar se puede convertir en una ¿qué? En una amargura. ¿Qué es la amargura? La palabra amargura significa algo punzante, algo como que lo chuza a uno. Punzante porque algo punzante es algo como que lo chuza, algo que constantemente lo está hiriendo, algo que le causa dolor. Entonces, ¿cuántos de nosotros hay cosas que usted de pronto la recuerda y de una inmediatamente la recuerda le trae ¿qué? Es algo punzante que le causa ¿qué? Dolor. Yo no sé cuánto les ha pasado. Hay cosas que de pronto han ocurrido con usted a corto o a largo plazo, que cada vez que usted las recuerda le trae inmediatamente un dolor. ¿Cuántos están acá? Algo que ocurrió con su hijo, algo que ocurrió con un familiar, alguien que ocurrió con algún hermano, con alguna hermana, ¿cuántos están acá? Y si eso le causa a un dolor, el mero hecho de recordarla es porque usted, esa herida se le volvió ¿en qué? No los escucho. En una amargura. ¿Por qué una amargura? Porque definimos que la palabra amargura viene de algo punzante, algo que causa dolor. La palabra amargura viene de algo específicamente que tiene que ver como el veneno. ¿Cómo qué? Como veneno. ¿Por qué con veneno? Porque cuando las heridas no se trabajan y se le vuelven amargura, la amargura es como un veneno que lo mata a uno. ¿Sabe cómo es el veneno? Lo mata a uno, lo va matando a uno lentamente, progresivamente. Y hay gente dentro de la iglesia, escúcheme bien, que espiritualmente se están muriendo y no saben. Que ya espiritualmente ya no sienten el mismo gozo. Ya no sienten la misma libertad. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Mire, si la iglesia entra en un periodo de adoración, el hermano hasta se duerme y no sabe ni por qué. Y no sabe ni por qué. Eso no entra. Eso hermano, qué dificultad el entrar a esa libertad. Para adorar, para quebrantarse, para darle gracias a Dios. Porque él no encuentra motivos. Él no ve como razones. Él no siente en su corazón testimonios para hacerlo. Entonces por eso usted va a mirar que dentro de esos tiempos pasa donde la gente hermano,
hermano, la gente no hay una respuesta. Donde la gente tiene, hermano, no siente la libertad de hacer lo que es de Dios. ¿Por qué no sienten libertad para hacer lo que es de Dios si es algo que es de Dios? ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente hay algo que no los deja, están enfermos. Y un enfermo es una persona inhábil. Una persona herida es una persona inhábil. ¿Sí o no? Ahora, si usted está herido, ahora, usted está inhábil en algunas cosas, ¿sí o no? Yo me imagino que el trabajo a usted se le ha menguado las ciertas cosas. Y usted, aleluya, gloria a Dios. ¿Por causa de su qué? ¿Y cuántas cosas usted espiritualmente, usted no se ha dado ni cuenta? Y espiritualmente se siente y no ha visto y no se ha dado cuenta que viene ¿qué? Porque una persona herida es una persona inhabilitada es una persona incapacitada. Es una persona que no responde de igual manera a sus obligaciones. ¿Cuántos están acá? Y una de nuestras obligaciones es adorar a Dios, ¿o no? Y una de nuestras obligaciones es reconocer su grandeza y adorarlo y alabarlo. Ahora, usted no se ha preguntado por qué a mucha gente le cuesta. Porque están incapacitados. Y están incapacitados fruto de una herida que se le volvió en una amargura. Ay, Jesús. ¿Y por qué se le volvió una amargura? Porque nunca la supieron tratar. Y por eso usted va a mirar que hay gente que una vez estuvieron en la iglesia y hoy ya están en el mundo. Usted por eso va a ver que hay gente que anteriormente usted los vio en un fuego, en una pasión, en un amor, y ya en un fuego y una pasión, pero por el mundo. Se mantiene el fuego y la pasión, pero por otras cosas. Ahora, ¿por qué esos desequilibrios? ¿Sabe por qué? Por cosas que han sucedido, que de cierta manera a él lo afectaron, lo tocaron, lo hirieron, lo lastimaron, y él nunca le dio importancia, ni nunca le enseñaron, o nunca entendió de que él eso lo tenía que saber tratar. ¿Cuántos están acá? Ahora, cuando las heridas no se tratan, se puede llegar a una ¿qué? Puede volver a una ¿qué? Amargura. ¿Qué es algo? La amargura es algo ¿qué? Punzante, es algo que causa ¿qué? Dolor. Específicamente es algo como un veneno que lo mata a uno lentamente. La amargura es algo que lo atraviesa a uno. Es algo que lo perfora. Es algo que usted acordarse es imposible que no le ocasione ¿qué? Dolor. Mire, en estos días, cuando pasó esto, la última experiencia, yo estaba en mi cuarto, en el cuarto de mi hijo, y yo empezaba a verlo y tenía una foto de él allá en el cuartillo, una foto allá, y lo vi, esa foto de su niñez, y me empecé a llenar de recuerdos de él bonitos. Y cuando llegué al último recuerdo, ya me llenó de enojo. Las cosas cambiaron. Y en ese momento me puse a llorar. Eso ya hace meses, tiempo ya, me puse a llorar. Y yo le decía a Dios, mira, esta situación me duele, pero usted me va a ayudar. Y me arrodillé y le dije, Señor, ayúdeme, porque esto me está afectando, esto emocionalmente me está afectando, ayúdeme. Y Dios me dio una palabra y me dijo, Él está en mis manos. Él está en mis manos. Y yo soy el Dios de toda carne. Y lo que quiero hacer en la vida del hombre, lo hago.
Descansé. Ya, descansé. Pero en estos días, no solamente descansé ya con Él. En estos días el Señor me enseñó. Aquí estuvimos en el ayuno de la familia, el último ayuno. Y Dios me habló a través de los que estaban acá ministrando. Por eso es lo lindo de uno venir acá a que Dios le ministre. Yo no solamente comparto, Dios también usa los. Y yo estaba aquí y a una hermana le tocó una parte. Y empezó a hablar ciertas cosas que tenían que ver con la familia. Y yo estoy fallando en esto. Y ella tocó un tema, el hermano tocó y me dijo, mire, hay hijos que les duele que usted no le pregunte cómo les está yendo. Que solamente que no les diga, no les pregunte cómo les va en la universidad, cómo les va en tal. Y cuando yo escuchaba eso, yo me confrontaba y yo, Señor, yo soy uno de ellos. Yo hay veces a mi hijo no le pregunto muchas cosas. Y yo dije, esto a él lo puede estar afectando. ¿Sabe qué? Después de que recibí esa palabra, me voy a proponer en esto. Ya llegué. Hijo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo vas? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te fue? El viernes. Ayer sábado, la mañana. Mamá, me van a dar para el almuerzo, que voy a estar todo el día. Estamos en un congreso en la iglesia todo el día. Allá en la iglesia donde él está asistiendo. Todo el día vamos a estar en un congreso. Me van a dar para el almuerzo. Entonces, la mamá le dio. Y yo no. La mamá le dio. Cuando resulta y sucede que en medio cuando le va dando, yo le pregunté, hijo, y cuéntame, ¿y de qué es ese congreso? No, vino un pastor de México y está dando unos temas. Sí, ¿y qué tema te dio? ¿Qué tema le está compartiendo? No, ayer nos habló del alma y nos habló de estos temas del que tienen que ver con el alma. Y hoy no sé qué van a ver, pero hoy sí llego tarde porque hoy termina con un concierto. Y yo, qué bueno. Y cuando yo le preguntaba, yo le vi que él como que se puso con su semblante como que cambió. Como que lo vi diferente. Mire, hay cosas que usted puede hacer que están al alcance suyo. ¿Y sabe para qué? Para sanar esas heridas. Porque de una u otra forma, yo en estos días yo le decía a alguien, mire, la actitud que él tiene en estos momentos, lo que él está haciendo, yo soy culpable. Yo soy culpable. Que mi hijo hoy no se esté congregando aquí con nosotros, yo soy culpable. Yo soy culpable. ¿Y por qué soy culpable? Porque muchas veces nosotros nos involucramos con las simplezas. Y la Biblia dice en Proverbios que dejemos todas simplezas, porque las simplezas muchas veces también hieren a otras personas. Mire, el diablo se aprovecha de cualquier cosa. El diablo se aprovecha de cualquier cosa. Y muchas veces nosotros nos volvemos muy simples. Más simples, hermano, que un vaso de agua hervida. Mire, hay cosas que, hermano, y nosotros no sabemos que esas conductas y esos comportamientos estamos haciendo. Dígalo. Estamos generando ¿qué? Heridas. Ahora, las personas, Joab, vamos a mirar a Joab. ¿De dónde venía la herida de este hombre? Vamos a mirar. ¿De dónde procedía el dolor o ese sentimiento? Capítulo 2, versos 22 y 23. Segunda de Samuel, capítulo 2. Y ahí es donde quiero mostrarle que toda herida y todo sentimiento de amargura se genera en algo. Siempre tiene un origen. Y no solamente tiene un origen, sino que también cuando no se trata, puede llevar a esa persona a ser un paciente con cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque toda herida que no se trabaja se puede volver en una ¿qué? ¿En una qué? Amargura. Versos 22 y 23, segunda de Samuel. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate
de en pos de mí? ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? Mire, no tenía intenciones de hacerlo. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? O sea que por respeto a su hermano y también por él mismo no lo quería hacer. Pero siga leyendo. Y no queriendo él irse, Abner lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. ¿De dónde venía la herida de Joab? ¿De la qué? ¿Qué le ocasionó o dónde se originó la herida de Joab? ¿La qué? ¿La muerte de quién? De su hermano. Mire, hay cosas que si no es con usted o que es con alguien de su casa, a usted lo que lo afectan. ¿Cuántos están acá? ¿Y cuántas cosas pasan que tienen que ver con usted o con su padre o su mamá, con su esposo, con su esposa, con sus hijos? Lo han afectado y usted no le ha dado. Usted está cometiendo un grave error, porque lo que no le dé importancia y lo que usted no le dé el cuidado necesario, se le puede volver ¿en una qué? Amargura. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Mire, a mí me preocupa la condición de la iglesia. Me preocupa el estado de la iglesia hoy en día, porque hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la iglesia y la iglesia no le ha dado. Y por eso usted los ve en las condiciones, en el estado de decadencia, de deterioro, de degradación y de para atrás como los cangrejos. ¿Y sabe por qué? Porque muchas heridas se le han vuelto en una ¿qué? Amargura. Ahora, la persona que sufre heridas no solamente, miramos lo que tiene un origen. Dos, es una persona que pasa a ser una persona de cuidados intensivos, porque toda herida que no se trabaja se le puede volver en una ¿qué? Amargura. Y la persona con amargura, escuche bien, es una persona que lleva veneno en su boca y donde quiera que vaya. Escuche bien, la persona con amargura es una persona que lleva veneno en sí mismo donde quiera que vaya. Ahora, usted sabe, la serpiente es peligrosa, ¿es por qué? ¿Ah? No por serpiente. No es por ser serpiente. Y hay gente en la iglesia, ojalá usted no sea uno de ellos, que son peligrosos por el veneno que muchos llevan en el corazón. Ojalá usted no sea uno de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque una persona con veneno, por causa de las ¿qué? De las heridas, y de las heridas que se han vuelto en una ¿qué? Amargura, hermano, son personas de cuidado. ¿Y por qué? Porque esas personas destilan veneno, cargan con veneno en su corazón. Y cuando esas personas abren sus labios, es como la serpiente, no abre sus labios para hacerle cosquillas, sino ¿para qué? Para transmitir su veneno. ¿Cuántos están acá? Ahora, escúcheme bien. Ahora, estas personas, si usted es una persona que ha sufrido heridas, escúcheme bien, si usted es una persona que ha vivido y ha pasado por heridas, que lo más seguro es que las ha vivido, y no ha sido trabajado y no ha sido tratado con ellas, usted no las ha trabajado, dígame, le voy a decir alguna verdad que le va a doler a usted acá, que la tiene que escuchar. Usted es un peligro para mí y un peligro para este lugar. Al menos que usted vaya a cirugía ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo su poder le puede sacar y chupar el veneno que le transmitieron.
Solo el poder de Cristo, y esa es la necesidad que la iglesia tiene hoy en día. Porque tristemente hoy la iglesia, hoy mucha gente se está muriendo, porque aunque tienen relación con los lugares, tienen relación con el mundo y tienen relación con personas, tristemente no tienen una verdadera relación con aquel que les puede libertar, sanar, restaurar y sacarlo de esa condición. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Ahora, mire, quiero que tenga cuidado con algo, porque son personas peligrosas. Mire acá, présteme atención. Mire, las mujeres solteras, usted dar con un hombre que no sabe manejar las heridas. Mire, usted con ese hombre, usted está en peligro. O las mujeres, o una mujer con un hombre, o un hombre con una mujer, está en peligro. Ya le voy a explicar por qué. Mire, usted tener un hijo, o un esposo, o una esposa que no sabe lidiar, no sabe, mire, usted está en riesgo. Esa persona, usted puede convertirse para usted en un peligro para usted mismo. Ahora, le aclaro aquí algo. Mire, tenga presente algo. Usted puede decir, escúcheme bien, pastor, pero es que tiene unas cualidades. Pero mire, es que es cariñoso. Pero mire, es responsable. Mire, pastor, mire, es pero bien puesto en su lugar. Usted lo ve, tiene una apariencia. Mire, tiene plata. Mire, usted le puede ver, pero si no sabe, en todas esas cualidades bonitas que usted le ve a esa persona, o a ese esposo, o a esa esposa, o a ese hijo, si no sabe manejar, mire, todo lo bonito se lo tira. En estos días, esta enseñanza la vengo compartiendo en varios lugares donde he estado. Un día la compartí en Medellín, otro día la compartí en San Antonio. Y bueno, y en estos días hablaba con alguien. Y me decía, pastor, mire, vea, él tiene cualidades muy hermosas, me decía alguien. Tiene cualidades muy especiales, muy hermosas, muy bellas. Ya, sí, mire, es esto. Pastor, pero le digo, le hice en estos días, cometí este error y usted no sabe cómo lo está. Y muchas veces lo que se hace, y lo voy a mostrar. Mire, Joab es el tipo de hombre o de líder que cualquier rey quisiera tener cerca. Y se lo voy a mostrar. Vaya al capítulo 3. Las cualidades que tenía este hombre eran espectaculares. Las cualidades que tenía este hombre era, hermano, de admirar. Pero tenía un problema. Y vaya al capítulo 3. ¿Lo tiene? Y vamos a leer el verso 23 y el verso 24. Quiero que vaya ya. Segunda de Samuel 3, 23 y 24. ¿Cuánto lo tiene? Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, ¿fue qué? ¿Fue qué? Ahora, dice que luego que llegó Joab y todo qué? El ejército que con él estaba. Cualidad. ¿Era un qué? ¿Un qué? Un líder. Un líder que generó confianza en David, a quien le entregó sus qué. ¿Le entregó su qué? ¿Le entregó su qué? ¿Usted cree que yo el ejército lo voy a poner en manos de cualquier persona? Joab fue un hombre
con grandes cualidades. Uno, por liderazgo. ¿Por su qué? Mire, hay gente que usted puede tener cerca y pueden sobresalir en cualidades. Y usted dice, oye, este hombre tiene cosas especiales. Tiene cosas bien beneficiosas, bien provechosas. Pero vamos a mirar. Pero tenía un problema. ¿Cuál problema? ¿No qué? ¿No sabía qué? Ayúdeme. ¿No sabía qué? ¿No sabía sobrellevar las qué? Ahora, otra cualidad. Miremos otra cualidad. Era un gran líder. Por eso David lo puso en manos de él su ejército. Luego, ¿qué dice? El verso 22. Lea el verso 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían ¿con qué? ¿Consigo qué traían? ¿Un qué? Mire, otra cualidad de Joab. Era un hombre de victorias. Buen líder. Un hombre de victorias. 3, era un hombre de conquistas. 4, otro era un hombre que, hermano, llevaba provisión y bendición al rey. El botín, como acá. Aquí hay gente, hermano, pero también como traen del botín. ¿Por qué tan callados? Y de su botín, la iglesia se sostiene, la iglesia se beneficia y este servidor. ¿Y sabe por qué? Porque son personas generosas, otra cualidad. ¿Y cuántos de ustedes quizás también son de esos tipos de personas que traen también de lo que ganan, de lo que Dios les bendice y bendicen la obra también porque saben y la bendición que es para usted, pero también saben que la bendición que es para la iglesia, porque sabe que esto es así o no? Porque la misma palabra, pero hermano, usted puede tener cualidades como Joab. Ahora, ¿qué otra cualidad? Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y se había ido en paz. Y luego llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, y fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Ahora, otra cualidad, era un hombre que gozaba de credibilidad en el pueblo. ¿Por qué de credibilidad? Porque el mero hecho que la gente le haya dado aviso a él de lo que fue o lo que estaba pasando, las personas que fueron donde David, era de que la gente le gozaba de qué. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas cualidades quizás puede haber en usted? Muchas. ¿Cuántas cualidades puede haber en las personas que a usted lo rodean? Puede haber muchas, en el esposo, en la esposa. Pero hermano, si tiene un problema con la que no sabe manejar las heridas, todo lo bueno, dígalo, todo lo bueno, ¿se lo qué? Se lo tira. ¿Y sabe por qué? Le voy a mostrar. Ahora, como hablo de que las personas heridas, cuando no las trabajan, se les convierte en amargura. Mire, estas personas, voy a mostrarle algunas características de lo que tiene que ver esa persona amargada. Vaya al verso 24. Verso 24. Entonces vino Joab al rey y le dijo: ¿qué has hecho? Bueno, la primera característica de un amargado. Una de las personas, hay veces los amargados tienden a tener estas conductas. Se toman atributos que no les corresponden. Una de las características de toman atributos que no les corresponden. Ahora, dígame, Joab tenía el derecho de hacerle reclamos al rey. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero ¿qué lo impulsó a él a hacer eso? ¿La qué? ¿La qué? La amargura. Imagínese, la esposa, yo le dije que no lo hiciera y por eso y yo no sé qué. Y el esposo, sí, mi amor. O sea que ella se está tomando ¿qué? ¿Ah?
que está viendo al hijo como qué. Joab vio a David no como el rey, sino que lo está viendo era como qué, como otro semejante a él. El amargado tiende a tomar atrevimientos que no le corresponden y a ser irrespetuoso con las autoridades. Mire, el amargado, una persona amargada enferma, cuando su amargura entra en acción, hermano, él no se mide. ¿Cuántos están acá? Él no se mide. Él no se mide para hablar, él no se mide para hacer lo que su amargura misma, su odio, su resentimiento, su ira, su enojo, lo induce. ¿Cuántos están acá? Ahora, el amargado, otra característica, vamos a mirar allá. He aquí, Aner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Pero el verso 25, tú conoces a Aner, hijo de Ner, no ha venido aquí, sino ¿para qué? Para engañarte, para enterarse de tu salida y de tu entrada. Otra característica del amargado, es una persona cizañera. Ahora, ¿es una persona qué? Cizañera. ¿Cómo así que cizañera? Cuando abre sus labios, quiere crear indisposición de las personas a las que le habla hacia los que él quiere también. Entonces miren acá, mire acá. Cuando yo estoy amargado, entonces si quiero involucrar a mi esposa con mi amargura, yo le empiezo a hablar de lo que a mí, no de lo que a mí me pasa, no, de lo que a mí, la trato de incitar o de involucrar a ella. ¿A mí qué? ¿A mí qué? A mi condición, a mi estado, donde de cierta manera a él, a ella la voy a coger y le voy a decir, mire, es que mire, es una persona que constantemente le está hablando a la persona que tiene cerca, para indisponerlo y para que él también se involucre en su qué, se involucre con su qué, con su condición. Mire la indisposición que le estaba sembrando. ¿Será que esa sí fue la motivación de este hombre? No, Aner no fue con esa intención, pero el amargado siempre está viendo lo que no. Escúcheme bien, el amargado siempre está viendo las cosas nunca como son, sino de otra manera. Siempre la está viendo en relación a su amargura, en relación a su odio, en relación a su sentimiento, a su resentimiento, a su odio, a su rencor y a todo lo que él siente. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Ahora, el amargado es una persona que genera desconfianza en otros. El amargado es una persona que lleva al envenenamiento de otros. El amargado es una persona hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque resulta y sucede que cuando está enojado y le pregunta, ¿cómo estás? Ah, bien. Oye, pero yo te vi en estos días como serio. No, a mí no me pasa nada. Eso es parecer tuyo. No, eso es tu imaginación. Llegó la esposa de la iglesia. Mi hijo, ¿cómo estás? Mi hijo, ¿cómo estás? Es que a ti sí te puede importar cómo estoy. Pues parece que no. Y mire, y esas conductas es muestra de una persona que no ha sabido manejar, no ha sabido trabajar, no ha sabido llevar a cabo las situaciones o los momentos en el que él se ve afectado. ¿Cuántos están acá? Ahora, mire, usted como esposo, hermano, miembro de la iglesia, tener a un esposo, tener a una esposa, tener a unos hijos, tener a un padre, a una madre, tener a un hermano en la fe, tener a un hombre, mire, hay pastores, que le voy a decir esta. En estos días, mire, hay hermanos, en estos días me pasó con un pastor, una hermana, que su amargura quiso involucrar, quiso llevar su amargura y contaminar a otros con algo que le había pasado en la misión y en una de las obras de nosotros. Yo le dije, hermano,
Dígale a esa mujer que respete la obra de Dios, que aprenda a separar las cosas. Porque hay gente que, hermano, mire, que su mismo veneno, hay pastores que su mismo veneno usa, sabiendo que estamos puestos para ministrarle a ustedes. Hay pastores que desde el altar indisponen a la iglesia con ministerios, con pastores y con otros hombres. Mire, yo soy uno de los que me trato de cuidar de esto. ¿Qué tal pastor está? Hay veces uno por YouTube. ¿Qué tal pastor? ¿Qué tal? Mire, allá él con Dios. Yo me dedico a lo que yo tengo que hacer. Pero hay gente que usa el altar para indisponer y para envenenar a otros, cuando nuestro deber es antes ministrar y ayudar a otros. No darle más motivos para que se vuelvan desconfiados, no darle más motivos para que se vuelvan indiferentes, no darle más motivos para que se vuelvan más rebeldes, sino antes darle razones y motivos para que ellos reconozcan la necesidad de Cristo. Que es lo que estoy queriendo hacer a usted en esta mañana, demostrarle a usted cuando una persona está amargada, para que usted se dé cuenta la necesidad que tenemos de quién. La necesidad que tenemos de quién, de Cristo, porque el único que lo puede sanar y lo puede sacar a uno de esa condición es el Dios del cielo. ¿Cuántos están acá? Ahora, las características. Mire, las personas no solamente es hipócrita, mire, maneja sus asuntos a lo escondido. Veamos el verso 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que o sea que, mire, maneja sus sus guardaos, porque sabe que no es conveniente hacerlo saber. ¿Y sabe por qué? Porque se le desbarata su pueden ver frustrado lo que hay en su corazón, el deseo y el deseo perverso que llevan en su mente y en su corazón. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿por qué una persona que no sabe manejar las heridas es un peligro? Le voy a dar las razones. Las razones, hay 4 razones que una persona que no sabe manejar sus heridas, que hay grandes problemas que puede generar una persona cuando no sabe manejar sus heridas. Vaya al verso 39, por favor. Segundo de Samuel, verso 39. Bueno, ¿cuánto lo tiene? Va lo que dice el verso 39. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al mal, al que mal hace, conforme a su a su maldad. Ahora, mire esto. Una persona que no sabe manejar las heridas, esposo, esposa, familiar, miembro de la iglesia, ministro de Dios, como pastor, ¿usted cree que yo puedo experimentar heridas? ¿Ah? Bueno, si yo como pastor en mi posición, ¿será que yo puedo recibir heridas de mi pastor John? De las cabezas. Y si yo no sé manejar nada de esto, escúcheme bien, yo le voy a generar dolor a las personas que están cerca de mí. ¿Por qué? Cuando David dice que estaba triste, que estaba débil, ¿cuándo usted se siente débil sino cuando está deprimido? La depresión lleva a un estado de debilidad. Una persona deprimida es una persona que no se quiere, que físicamente no quiere hacer nada. ¿Y sabe cuándo uno se deprime? Cuando hay algo que lo está ¿lo está generando. Y mire, y Joab a David lo afectó tanto que después de estar contento por el botín, por las victorias, por todo lo que Dios estaba haciendo, este hombre fue motivo de que David se sintiera deprimido. Por eso él habla de que estaba débil. Por eso habla de su condición, porque él no pudo ser, mire, nadie puede ser indiferente a una persona que está amargada,
Porque la persona que está amargada siempre está haciendo daño. Y la primera persona que va a ser sensible al daño que está haciendo son las personas que están más cerca de ella. ¿De dónde venía el dolor de David? De lo que hizo este hombre. ¿Qué hizo? ¿Mató? ¿A quién? ¿A quién mató? No, él no mató a su hermano. Él mató a aquel hombre que había matado a su hermano. Ustedes que están leyendo. Bueno, entonces resulta y sucede, él mató, fue el dolor de David fue porque David reconoció que este hombre era un gran hombre también, que fue un gran líder también, que fue uno de los líderes de Saúl, y que también lo reconoció por su liderazgo y por también por su buen oficio. Pero David tenía cierto aprecio también por él, y eso fue lo que David le generó también tristeza, porque siempre las personas amargadas traen dolor y tristeza a las personas que están ¿qué? ¿Que están qué? Cerca. Dos, no solamente generan dolor. Dos, son personas que descalifican para toda buena labor. Mire, descalifican para toda buena labor. Escúcheme bien. Mire, usted tener un esposo que no sabe manejar las heridas, él va a descalificar para ser ese buen esposo, ser esa buena esposa, para ser esa buena persona. ¿Y sabe por qué? Para ser buen líder dentro de la iglesia o ser un buen miembro de la iglesia. Porque el amargado, cuando lo hiere, él reacciona. Y la forma de reaccionar es también tirarle a otro. Entonces, hermano, si usted no sabe manejar las heridas, ¿cuánto daño le puede generar a quién? A los que están. Y descalifica. Ahora, ¿tenía cualidades Joab? ¿Tenía o no tenía cualidades? Pero todas esas cualidades lo descalificaron. ¿Y sabe por qué? Porque David tomó la determinación de sacarlo de su reino, de sacarlo de su lugar, de sacarlo de su posición. Porque David se dio cuenta que una persona así no es confiable. Así tenga ¿qué? Así tenga muchos ¿qué? Cualidades. Mire, hace algunos meses había una hermana, y aquí, bueno, y hermano, padre, mira esos que mis enemigos, Señor, descienda fuego y consúmelos. Entonces, cuando yo lo escuché haciendo la oración, me tocó hacer lo que Jesús le dijo a Juan y al discípulo: venga, ¿de qué espíritu sois? ¿Y por qué de qué espíritu sois? Porque eso hizo aquellos Jacob y Juan. Señor, no nos recibieron, no nos aceptaron. ¿Por qué no le oramos a Dios? O sea que se sintieron ¿qué? Ofendidos, se sintieron heridos. ¿Por qué no oramos para que descienda fuego como Elías? Venga, ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Qué espíritu hay en vosotros? La persona que carece del espíritu de Cristo es una persona que, aunque tenga cualidades y tenga dones, descalifica. Descalifica para ser un hijo de Dios, descalifica para una labor dentro de la iglesia, descalifica para ser un buen esposo, descalifica para ser una buena esposa, descalifica para ser un buen hijo, descalifica para ejercer un ministerio, descalifica para muchas cosas. Porque la amargura, una persona, las heridas, cuando no las sabe trabajar, lo hacen incompetente frente a todas las labores que puede desempeñar. Y por eso la iglesia, si hay algo que se tiene que ejercitar la iglesia, es en el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es un espíritu de compasión, es un espíritu de misericordia, es un espíritu de perdón, es un espíritu de reconciliación. ¿Cuántos están acá? Mire, termino con esto. Mire, si usted va a ver los efectos, y mire los otros efectos que trae una persona cuando le da lugar a la amargura, cuando no sabe trabar sus heridas. Quiero que vaya al verso 29. Verso 28 y 29. Vamos a leer el verso 28 y 29. Segunda de Samuel. ¿Cuánto lo tiene? Cuando David supo
Después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca de qué. O sea que la amargura trae qué, juicio sobre la familia y sobre toda su casa. Otra de los efectos. No solamente lo hace incompetente, no solamente lo descalifica para toda buena obra, no solamente es una persona que trae dolor a los que están cerca de él, sino que también es una persona que trae juicio sobre su casa. Y mire lo que trae. Mire, dijo David: padezca qué. No haya quien en su familia padezca de qué, de flujo, enfermedades, ni leproso, ni quien ande con qué, con báculo o con bastón, ni quien muera a espada, o sea, muertes trágicas o violentas o aceleradas, o ni quien le falte, ni quien tenga falta de qué, o sea, falta de provisión y de bendición económica. Si usted va a mirar ese versículo, mire todos los juicios que genera una persona, tener una persona en la familia o dentro de la familia, porque somos una familia dentro de la misma iglesia, personas en estas condiciones. ¿Sabe qué es lo único que puede remediar y cambiar todo esto? El gobierno de Cristo en el corazón del hombre. Otra vez, el gobierno de Cristo. Porque si gobierna Cristo, la amargura no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Si gobierna Cristo, el odio, el resentimiento, la venganza no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Sino lo único que se va a enseñorear es la misericordia, la compasión y el perdón. En estos días hablaba con alguien y me decía: pastor, mire, tal persona es que tal persona, tal otro. Y yo le dije: hermano, qué peligro usted. Le dije yo así. Me abrió los ojos. ¿Y por qué? Porque si esta es la conducta que usted tiene con esta persona, ¿por qué hizo esto? Cuando yo se la haga. Porque ¿quién no está libre de ofender o hacer daño? ¿Ah? ¿Quién está libre de no ofender o no hacer daño? Dígamelo. Y por eso le dije yo a él: hermano, si usted esa conducta la tuvo hacia esas personas, yo también veo que cuando te hiera, esa misma conducta puede tener conmigo. Por eso el Señor en Colosenses habla, dice: perdonaos unos a otros, siendo misericordiosos unos a otros y soportándonos unos a otros. ¿Para quién es el perdón? Sino para el que nos hiere. Y el único camino que el Señor nos estableció frente a todas esas heridas es perdonar, soportar y bendecir. 3 cosas. El único camino que Cristo nos dejó para enfrentar todas esas heridas es perdonar, soportar y bendecir. 3 cosas: perdonar, soportar y bendecir. Vamos a orar.